Saludos. El tema del que voy a hablar hoy trata sobre la pregunta: ¿a dónde van los que parten de este mundo? He encontrado 6 puntos de vista erróneos que vamos a ir viendo poco a poco. Pensé en un principio dividir la conferencia en 2 partes, pero creo que la puedo terminar porque voy a tratar de ir despacio para mejor comprensión. La respuesta a esta pregunta, ¿a dónde van los muertos?, dependerá de la religión a la que la persona pertenezca. En el estudio de este tema he encontrado varios puntos de vista que suelen escucharse o leerse en la literatura que estos grupos u organizaciones religiosas publican constantemente. Veamos en primer lugar el espiritismo. Los espiritistas enseñan que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos. Según ellos, esto es posible a través de una medium. Y de entrada podemos decir que eso es falso. La Biblia dice que los muertos no pueden regresar del lugar donde se encuentran. Job expresa esta gran verdad con las siguientes palabras: como la nube se disipa y desaparece, así los que perecen se esfuman para siempre y no volverán jamás a su familia. Y jamás volverán tampoco a su hogar. Esto aparece en Job 7, versículos del 9 al 10, en la Biblia al día, que es una paráfrasis. David dijo de su hijo que había muerto: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto aparece en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Con estas palabras, David expresa que su hijo no podía volver a él, pero se uniría a su hijo después de muerto. Estos 2 pasajes claramente indican que después que la persona muere, no hay manera de comunicarse con ella, porque la muerte, según Loren Bonner, abre una separación completa con todo lo que pertenece a este mundo. En segundo lugar, aparece otra enseñanza errónea y es la reencarnación. Esta doctrina dice que después que la persona muere, vuelve a nacer a la existencia terrenal. Para estas personas, la muerte no es más que una transición de un cuerpo a otro. Esta creencia ha ido avanzando en las últimas décadas debido al pensamiento de la nueva era y la influencia de las religiones orientales. Hoy, en los estantes de muchas de las librerías se puede observar la gran cantidad de libros que hablan sobre este tema. La creencia de la reencarnación no es enseñada jamás en la Biblia. La verdad que la Biblia enseña es que solo existe una vida. Hebreos 9:27 expresa que está establecido que todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. No hay reencarnación. Al ladrón en la cruz que creyó en Jesucristo, el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En este ofrecimiento se observa que Jesucristo no le dio esperanza de una reencarnación porque no existía.
en cambio, le ofreció la entrada al cielo inmediatamente. Otro punto de vista erróneo es el que presentan los testigos de Jehová. Estos alegan que la persona muerta está inconsciente, inactiva, y añaden además que todo sufrimiento que uno sienta es antes de morir. Después no está consciente de ningún dolor de la pérdida o separación de Dios. Es imposible que los muertos sean atormentados, están inconscientes. Ahora, ¿qué tiene que decir la Biblia a esta enseñanza? La Biblia nunca declara que la palabra morir significa dejar de existir. La muerte es en esencia separación del espíritu o alma del cuerpo, separación entre Dios y el hombre y separación eterna del pecador y Dios. En ninguno de estos casos la persona está inconsciente. La Biblia dice que los que mueren en la voluntad de Dios van inmediatamente a un lugar en su presencia donde disfrutan conscientemente de bendiciones eternas. Veamos algunos ejemplos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:3. Pregunto, si morir significa dejar de existir, ¿cómo es posible que un muerto sea bienaventurado si no existe? El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo a preguntar, si morir significa dejar de existir, ¿cómo es posible que Pablo dijera que el morir es ganancia? En todo caso sería pérdida y no ganancia. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5:8. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Si después de la muerte no hay vida consciente, ¿por qué Pablo entonces en esos pasajes manifestó su gran deseo de estar presente al Señor? ¿Por qué dijo que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor? Hay otro pasaje que aparece en Lucas capítulo 16 y versículo 22. Y dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La Biblia dice que murió el mendigo. Y la pregunta es, ¿a dónde fue llevado? La respuesta es clara: al seno de Abraham en estado consciente. Esa es la respuesta. En el Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué la muerte de los santos es estimada a los ojos de Jehová si estos dejan de existir a la hora de su muerte? Todos estos pasajes que hemos presentado demuestran claramente que después de la muerte hay vida consciente y activa. Otra teoría que, aunque no se escucha mucho, pero que sí de vez en cuando alguien la menciona, es el sueño del alma. Esta es otra doctrina que algunas organizaciones religiosas defienden con uñas y dientes. Según estos, las almas de los muertos duermen en los sepulcros, es decir, en un mundo silencioso en el cual no existe conocimiento consciente ni actividad. Sin embargo, por mucho que se esfuercen en defender esta creencia, jamás podrán andar con la verdad, porque la expresión dormir relacionada con los muertos
se aplica al cuerpo y no a la parte inmaterial que hay en el hombre, llamada espíritu o cuerpo. Si la persona es creyente, va a la presencia del Señor inmediatamente. El último punto de vista, que también es erróneo, es la doctrina de la aniquilación de los incrédulos, que es otra creencia que algunos grupos religiosos sostienen. Y este punto de vista dice que los que parten de este mundo sin arrepentirse serán aniquilados, exterminados para siempre, para no ver sufrimiento. Y la pregunta entonces sería, ¿en qué momento ocurre esto? Los que respaldan esta teoría no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que los pecadores dejan de existir desde el momento en que se produce la muerte. Otros afirman que el aniquilamiento se llevará a efecto el día del juicio final, cuando los incrédulos serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Pero no importa lo que ellos digan, ni los pasajes que utilicen para apoyar su teoría, la Biblia es determinante al señalar que los incrédulos, así como los creyentes, continuarán existiendo para siempre. Los pasajes de las Sagradas Escrituras están claros sobre este asunto. Pero quiero ofrecer otro punto de vista final, y es el punto de vista sobre la condición de los muertos que presenta la doctrina del purgatorio. Según esta creencia, el purgatorio es un lugar de castigo temporal a donde van las almas de los que han muerto en pecado venial. Allí permanecen en sufrimiento por un periodo de tiempo hasta ser trasladadas al cielo por las oraciones y las misas que utilizan como recursos familiares y amigos. Nuevamente volvemos a encontrarnos con otra enseñanza sumamente errónea. Hay varias razones para creer así. Primero, es imposible que familiares, amigos o líderes religiosos puedan ejercer influencia sobre los que están en el purgatorio. Esto es así porque la salvación nunca se alcanza por esfuerzos humanos y sí por la gracia de Dios. Los siguientes pasajes despejan toda duda al respecto y los voy a ofrecer. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 27, Romanos 7, 14 al 25, Romanos 8, 3 y Efesios 2, 8 al 10. Segundo, la palabra purgatorio, que tanto se suele escuchar, no aparece en la Biblia. En cambio, sí aparece la palabra purgar, que significa purificar, limpiar, perdonar. Pero en la Biblia, estas palabras o esta palabra nunca se utiliza relacionada con casos que tengan que ver con el estado de los muertos, sino siempre en casos referentes a esta vida. Y en tercer lugar, la Biblia dice que el destino del hombre no es el purgatorio, porque no existe, sino un lugar de bendiciones eternas llamado cielo, o un lugar de sufrimiento eterno llamado infierno. En resumen, a la pregunta ¿a dónde van los que parten de este mundo?, hay que responder que si son creyentes, van al cielo inmediatamente en estado consciente. Pero si no son cristianos,
irán al infierno. Y esto suena duro, pero es lo que la Biblia enseña. No deje que nadie lo engañe. Que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra que hemos podido explicar en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que la misma pueda ser de gran bendición a muchas personas y la puedan compartir con otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.